Empieza a aparecer algo muy parecido a la extorsión política. Y los tres invitados de esta noche tienen algo que ver con eso. Félix Díaz, uno de los líderes QOM más importantes de la Argentina y un pacifista además, contó el otro día que para ayudarlo el gobierno le exigía apoyar al gobierno. Si nos apoyás, te ayudamos. Si no nos apoyás, no. Eso se le parece mucho a una extorsión. Esta foto también después que tuvo mucha repercusión. ¿Quiénes están ahí? Horacio Petragala y Félix Díaz. Félix, bienvenido. Gracias por estar. Muchas gracias, Diego. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué te dijeron? Contanos. Bueno, en esa reunión nos convocó el secretario de Derechos Humanos el 3 de febrero para resolver el tema de funcionamiento de un espacio que hemos logrado mediante lucha del año 2016 a través de un decreto nacional, el 672/16. Y ese espacio fue anulado durante un año y estamos esperando que se destrabe ese conflicto para que podamos trabajar, porque ahí tenemos oficina, computadoras, expedientes, cosas personales. Y lo que nosotros queríamos es volver a trabajar para poder acompañar la política del Estado Nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Derechos Humanos, cosa que no pasó. ¿Por qué? Porque dijeron que el Consejo Consultivo nunca existió, que no soy representante indígena, soy representante del partido Cambiemos. Por esa razón no me dieron el espacio donde teníamos trabajando. ¿Y quién te dijo a vos que no eras representante? El mismo secretario de Derechos Humanos. Horacio Petragala. Sí. ¿Y en algún momento te pidió o te sugirió que si vos militabas a favor del gobierno, ahí sí te podían ayudar? Lo que él decía es que el tema indígena le corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no le corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque para eso se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para poder atender nuestros problemas. Nosotros no estamos de acuerdo porque sabemos que la Secretaría de Derechos Humanos debería trabajar con todos los habitantes de este país, y es la obligación de poder cuidar y también asegurar que los pueblos indígenas tengan sus derechos humanos como corresponde, que tiene que tener agua, tiene que tener salud, tiene que tener seguridad, tiene que tener los recursos que necesita desde el Estado Nacional. Vos, Félix, ¿cómo lo ves? Vos tenés una trayectoria, por eso me impactó cuando contaste que te decían vos no sos representante indígena. Es la verdad que ir contra la realidad una vez más, ¿no? ¿Qué sentís vos con todo esto que estamos hablando, desde tu óptica, con tus necesidades también y con toda tu experiencia? A vos te han mandado la gendarmería, a vos te han reprimido, a vos te han querido acusar de pertenecer a un partido político. ¿Cómo estás viendo en general lo que está pasando? La verdad, Diego, es un tema muy complejo y doloroso a la vez de ver tanta como una guerra entre mismos ciudadanos argentinos. Nosotros, los pueblos indígenas, somos los más afectados en esta pelea de los partidos políticos, porque el Estado mismo reconoce que somos preexistentes, pero somos la última categoría de la sociedad. Y eso duele. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en una pelea de esta naturaleza, nosotros somos opositores, que somos los manipulados, los engañados, usados. Y es cansador estar así, porque yo tengo que estar como rogando que el otro me entienda o que me escuche, porque este país es tan rico que le está como excluyendo a mucha gente. Y esa exclusión somos los primeros afectados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos quitaron el territorio. Esos territorios que anteriormente teníamos lagunas donde pescar, donde buscar agua, teníamos donde buscar medicina, buscar nuestra espiritualidad. Entonces hoy, en esta pelea de los gobiernos, es como nos quieren seguir excluyendo, porque nos quieren imponer la idea del otro. Por esa razón, el tema indígena para mí debería ser agenda política de Estado, no de un partido político, porque es una deuda que tiene el Estado. El Estado argentino, cuando el mismo Estado,
organizó el ejército para exterminar a los pueblos indígenas en una campaña del desierto. Ahora el mismo estado, el general Perón, cuando mandó matar a los Pilagá en el año 47, exterminó una población entera. Hoy los pueblos Pilagá están esparcidos en todas partes. Entonces esa campaña, que sigue siendo la campaña, pero es más legal, porque te dan la personería jurídica para que seas parte de la sociedad, y esa personería jurídica no es propio del indígena, porque tiene que tener balance, tiene que tener socios, tiene que renovar las autoridades. Entonces, al no cumplir esas reglas, el titular de las tierras es la asociación civil. Si no cumplís esas reglas, el Estado recupera ese territorio que te dio. Ahora te pregunto, Félix, lo mismo que le preguntaba al DIPI. El DIPI, si militara para otro espacio político, pequeño, sería, no digo millonario, pero le iría muy bien. Vos tendrías las tierras si hubieras aceptado esa especie de oferta imposible de rechazar o de extorsión que te proponían. Ayudanos, militá para nosotros y nosotros te damos las tierras. ¿De dónde sacaste esa convicción para no solamente no aceptar, sino animarte a contarlo públicamente? ¿Por qué lo contás? ¿Sabes qué, Diego? El Estado nos ve que todos somos iguales. Somos débiles, somos inútiles, somos vagos. Nos ven como si fuera una mascota. Entonces, cuando yo decidí tomar esta iniciativa de poder reencontrarme conmigo mismo, que nunca viví lo que es los recursos del Estado. Cuando éramos niños cazábamos, pescábamos, recolectábamos, sobrevivíamos en el frío, calor, sed, y nunca dependíamos de una institución. Hemos sobrevivido de nuestra propia capacidad. Cuando nosotros cortamos la ruta en el año 2010, el gobierno de la provincia de Gildo Infran decía: dejé a los indios que se van a morir de hambre. Van a venir y van a mendigar y van a morir solos. Perdón, Félix, ¿se habló con Pietragala de la Cámpora? Pietragala lo que dice es que tenemos que ser de la Cámpora como para poder obtener los recursos que necesitamos. O sea, quieren que ustedes sean de la Cámpora. De la Cámpora, pero nosotros no estamos pensando eso, porque lo que nosotros queremos que el Estado se haga cargo de esa deuda social que tenemos. ¿Por qué? Porque el mismo Estado es el que nos destruyó. Nos quitó la cultura, nos quitó nuestra espiritualidad, nos quitó montones de cosas. Entonces no es el gobierno... Y ahora te quiere quitar tu pensamiento, Félix, porque te quiere obligar a militar en un lugar para darte algo que vos mereces, que tenés derecho a tener. Yo por lo menos, Diego, aprendí muchas cosas de la sociedad. Milité en todos los partidos políticos, religiosos, campesinos, todos los movimientos sociales. Y todo ese aprendizaje no encontré un espacio que me aceptara como indígena. Siempre me quería imponer lo que piensa el otro para poder ser útil en una negociación económica. Porque la pobreza es negocio. Ayudamos a los pobres para que podamos seguir manteniendo los recursos que vienen del exterior. Combatir la pobreza, el agua, enfermedades, vivienda, ambiente. Pero el tema indígena nunca hubo una consulta ni participación en la política pública. Y Félix, no, perdón, ustedes también me imagino que lo viven, esto que vos decías, somos como una parte excluida de la sociedad. Imagino que con ustedes la violencia jurídica es mucho más alta, ¿no? Nosotros la vivimos en carne propia, de esto lo que están hablando, porque siempre es como... Siempre hemos dicho que parecería que las injusticias se adueñó de los pueblos indígenas y no hay manera de poder salir esto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que hay una persona que fallece en la ruta, fue atropellada por un auto, y una vez entendí una frase que dice homicidio culposo. Como nosotros no entendemos el español, pensábamos que culposo era culpable, doblemente culpable. Claro. Entonces, un abogado de Formosa, que no tiene matrícula en Argentina, es paraguayo y es asesor del municipio de Tres Lagunas. Toma el caso como especialista de accidente de tránsito. Y lo hizo firmar un indígena, el padre de la niña que lo mataron, le hicieron firmar un poder general. Tampoco sabíamos qué es un poder general. Claro. A través de una escribanía, se aprovecha. Una escribanía, y el abogado cobró la plata, le denunciamos, y ¿qué es lo que hizo el abogado? Desprendió los bienes
era insolvente Lo estafó. y la deuda que quedó, el indígena no recibió ni un peso. Dios. Murió la hija. Entonces esta injusticia no es novedad para nosotros, siempre fue así. Un indígena que murió en la ruta, lo mataron, lo llevaron al forense para saber de qué murió. Y el forense dijo asfixia por inmersión. Y había un golpe acá en la frente, en la nariz. Dios mío, es terrible. Y cuando le preguntamos por qué, entonces no, se cayó de la bicicleta, cuando no tenía ni siquiera bicicleta, se fue caminando una mujer. Excusas, y siempre están ustedes atrapados en Entonces eso. no podemos exigir a la justicia porque no tenemos plata para contratar un abogado que litigue. No me puede contar eso. Se conecta todo, Entonces, como veníamos diciendo. ¿cómo podemos hacer esto? Lo único que hacemos es... Félix, Gildo Infran, ¿quién es Gildo Infran? ¿Es un ejemplo para la Argentina o es un mal gobernador? La verdad que Gildo Infran para nosotros es un anti-indigenista. ¿Por qué? Porque un tipo que viene de Paraguay, fueron huyendo del país. Cuando ingresaron a la Argentina, se encontró con una indígena de nuestra comunidad, una anciana que se llamaba Sarita Novatá. Sarita Novatá tenía un hijo que tenía la misma edad que Gildo Infran. La mamá de Gildo Infran no tenía más seno, la leche en los senos, y le entrega a la indígena para amamantar a Gildo Infran. Fue amamantado por una indígena. Entonces esta mujer, cuando se candidató Infran en el 83 como diputado provincial, ella trabajó porque dice, es mi hijo. Ganó Infran en la elección y dice, no hace falta que me pida porque yo sé la situación en que vive. Yo mismo voy a venir a resolver el problema tuyo. Y en ese tiempo muere el hijo de Sarita Novatá. Infran nunca le dio nada a esa mujer y la mujer murió sin nada. En el año 2010, Infran... A la mujer que lo amamantó de bebé. La mujer murió y el hijo murió y Infran sigue gobernando. En el 87, cuando empezó a volver a candidatarse como segunda vez, ganó y después llegó a ser vicegobernador y se olvidó de los pueblos indígenas. ¿Por qué le odia a los indígenas? Porque en la época de la dictadura militar el Estado argentino devuelve a la comunidad el territorio que fue usurpado por los paraguayos. En esa dictadura reubicaron a la familia paraguaya y dentro de esa reubicación estaban los familiares de Infran, Rosendo Infran. Increíble, impresionante. Y Infran le odia a la comunidad porque dice que nosotros hemos expulsado a su familia de nuestro territorio. Una cuestión personal. Cuando tuvimos el reclamo en el 2010 para que nos devuelvan ese territorio, nos mandó la policía a través de una orden judicial de la provincia, cuando estábamos en una jurisdicción federal que debería ser competencia de gendarmería. Mandó a la policía a reprimirnos a nosotros, mató a un hermano y quedó herido como 30 indígenas, los 30 imputados indígenas, y ningún policía sancionado, separado, investigado. Clarísimo, clarísimo. Y después de eso, no se conformó con eso, quemaron 17 casas nuestras. Una de esas, mi casa, agarraron todas las cosas que estaban afuera y tiraron en la fogata, rociaron gasoil. Entonces, esa clase de personas, cuando pasó esto, Cristina Kirchner hizo una teleconferencia con él diciendo de que Formosa no se persigue a los indios, que no se mata, Formosa integra a los pueblos indígenas. Todo lo contrario. Nosotros no somos ciegos ni tontos para poder creer lo que dicen los políticos. Por eso está bueno que venga, Félix, y me alegro que hayas estado aquí esta noche, porque queremos escucharte así, hablar y contarnos esta realidad tan difícil de escuchar, pero necesaria. Gracias, Félix, por haber estado. Un honor que estés acá.